Pues yo creo que yo, al igual que muchos de ustedes, pues estudié algo que no necesariamente algo que quería. Estudié pues no sé cuál es la palabra, pero pues por gusto, por obligación, más obligación que gusto, actuaría en la FES Acatlán, orgullosamente UNAM. Y pues estudié porque mis papás me dijeron que ahí me iba a ganar buena lana, ¿no? Entonces, cuando entré a la carrera, de hecho, pues la mayoría estaba ahí porque había buen campo laboral, no tanto porque amáramos las matemáticas o la probabilidad. De todos modos, disfruté la carrera, disfruté todo lo que me dio, el tiempo que pasé ahí. La verdad es que pues yo solamente tengo agradecimiento a la UNAM. Me llamo Alfonso Ramírez, todo el mundo dice Poncho, y pues bueno, hoy les voy a platicar un poquito de cómo escribí CDMX, una ciudad de cuentos. Empecé a escribir hace ya 5 años y bueno, recién se publicó el libro, pero pues todo no empezó ahí, o sea, realmente surge de una idea hace muchísimos años. Aunque sean apenas 13 cuentos, la verdad es que fue un esfuerzo pues de muchos años, y básicamente esos años empiezan pues digamos que cuando me salgo del mundo corporativo, pues inicié con algunos cambios de mi vida. Dentro de esos fue hacer algo que me encantara, y eso fue escribir. Por ahí puse una empresa de asesoría financiera, pero pues en paralelo empecé a escribir y ver de qué se trataba y qué se hacía, y pues tomar un poco de cursos, aquí investigar, y no hay de otra, empezar a escribir, ensayar, error, prueba, error, prueba, error. La idea de escribir me surge cuando iba en la universidad, hace casi 10 años. No fue como de pronto a lo mejor muchos se imaginan de, no, pues yo de chiquito quería ser escritor. Pues no, yo quería ser veterinario de chiquito. Cuando decidí ya hacerlo en forma, escribir, pues digamos que la primera parte que da miedo pues es decirle a los seres que quieres, a las personas que amas, que quieres cambiar tu vida en cierta forma, ¿no? Y esa parte siempre da mucho miedo, o al menos a mí y a mucha gente que conozco da miedo, porque pues no es el camino tradicional, justamente no es estudiar actuaría y el mundo corporativo, es hacer algo distinto. Pues cuando hablé con mi esposa de que quería escribir en serio, pues ella es como es un soporte, es intensa, pero a la vez me empuja y me ayuda. Entonces, pues cuando le dije que sí quería hacerlo, cómo lo iba a hacer, y pues que tenía tal cosas escritas, pues la verdad no puedo estar más que agradecido con Gaby. Ella me apoyó, pero me apoyó con una condición, y es que lo hiciera en serio. Y eso fue algo que me cambió, porque pues no hacerlo de hobby tal cual, no hacerlo de forma pues experimental, ¿no? Sino hacerlo en serio. Y me dijo, pues si eso te hace feliz, hazlo, yo te ayudo, yo te apoyo, pero la única condición es que tenemos que hacerlo bien. Y pues ella me ha ayudado en todo el camino. La verdad es que ha sido un apoyo pues gigantesco. A la fecha creo que nada, literal nada de todo esto que está sucediendo, incluyendo esta plática, habría sucedido sin ella. Es una gran esposa, la amo mucho. Les decía que esta idea de escribir me surge en la universidad. Y pues cómo surge es porque, digo, a mí me gustaba leer de siempre, pero cuando entro a la universidad, pues yo vivía a 2 horas de distancia de mi universidad. Entonces, pues la única forma en la que yo me sentía productivo y pues como que aprovechaba mi tiempo, por llamarle de una forma, pues era leer y leer y leer y leer y leer. Y pues eso literal me cambió el coco, como yo creo que a muchos que leen, en algún momento cuando encuentras ese libro te cambia la chispa, la forma de pensar, y entonces pues te dan ganas de leer más sobre eso y como que expandir tu cerebro, por así decirlo. A mí eso fue como que
como mi primer pasión de entender la lectura y de ver formas y narraciones de estilos de vida y formas de pensar pues muy ajenas a mí, ¿no? Entonces, de pronto leer a un autor te viaja a otro país, a otra cultura y entiendes otras cosas. Y dentro de esas como cosas que empecé a leer y entender, pues me surgió la idea de estaría padre platicar cómo es vivir en la Ciudad de México en los últimos 20 años. Y eso, pues para mí fue como la semilla, ¿no? Ya después de ahí, como que la dejé ahí un poquito olvidadilla, siempre con la idea y también con la pasión de la lectura, porque esa sí me siguió. En algún momento ya cuando entré al mundo corporativo ya no tenía que viajar tanto en metro, pero pues pasé muchísimas horas ahí, entonces me queda la pasión por la lectura. Cuando salgo del mundo corporativo y hago algo que me encanta, pues empecé con esta idea que se quedó ahí sembradita, era de platicar qué es vivir en esta gran ciudad en estos últimos 20 años, ¿no? Para mí hay 2, 3 referencias muy grandes de autores que te permiten a través de cuentos cortos saber qué era vivir qué es vivir en su ciudad en cierta época. A nivel mexicano, Jorge Ibargüengoitia para mí es una maravilla y me explicaba México en los 60s, en los 70s. Y Edgar Keret, que es actual, me traslada a un Israel y qué es vivir ahí, cómo sus problemas y todo en 2, 3 hojas. Y eso para mí es como lo que espero transmitirles en esas 2, 3 hojitas, que sepan qué es vivir en esta gran ciudad, con sus cosas muy bonitas, sus cosas muy tristes, su violencia, su sudor, su folclore, todos esos claroscuros, ¿no? Y de todos modos, aunque hay una infinidad de literatura, pues se me empezó a meter el gusanito de contar mis historias desde mi punto de vista. Y pues bueno, yo honestamente creía que había un hueco en la literatura mexicana digamos que de los últimos 20 años. Hay grandes escritores mexicanos, muchísimos, pero pues de pronto se me ocurrió que podía empezar a contar historias pues del México actual, del México moderno, que tuvieran un poco más de mi esencia. De pronto tengo un poco de humor negro y veía escenas y decía, wow, esto es digno de que alguien lo cuente, ¿no? Esto es digno de que algo le describa. Y de ahí pues se me empieza a surgir esta idea. Digo, evidentemente no sale bien en el día 1. Hay que, pues primero animarse a hacerlo y después pues escribir de a poco y ir rebotando. Cuando empecé a escribir las historias no tenían una temática, sencillamente eran anécdotas, cosas que yo veía que había vivido. Y la verdad pues ahí me cambió porque pensé que podía traducir ese México que yo vivo, esa Ciudad de México ya muy en particular que yo vivo, a cualquier persona y que cualquier persona en el mundo entendiera qué era vivir entre el 2000 y el 2020, por así decirlo, en esta gran ciudad. Entonces pues ahí me dan ganas. Y pues cómo lo publiqué, pues realmente fue un tema de no sé, agarrarte tus pantaloncitos y creer en ti, ¿no? Creer en mí, en el proyecto, en la idea. Y me di cuenta que tenía ya un bonchecito de cuentos que pues cuando los daba a leer a amigos, a familia, a mi esposa, pues les gustaban y decían, ay, están padres, son muy tú, sí, yo he vivido tal cosa, ¿no? Y pues hacerlos lo más ligeros para todas las personas. Entonces, pues ya de ahí me agarré a escribir editoriales, prueba y error, pues obviamente la mayoría ni siquiera te contesta un algo, pero pues bueno, aquí tuve la suerte o fortuna de que pues una editorial española me dijo, a mí sí me interesa. Y pues yo creo que lo hacen por un tema o los animaron por un tema de, mira cómo viven estos cuates, ¿no?
o les fue llamativo ese tipo de historias, que al final era el objetivo. El objetivo era transmitir qué era vivir en la Ciudad de México, aunque sea por curiosidad. Pues digamos que ha sido un trayecto largo y este es más o menos el resumen de cómo fue mi historia de tengo una idea, quiero escribir, a lograrlo.